La base del vivir cristiano es vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la base de las leyes de nuestro Dios. El amor es una característica fundamental de todo aquel que quiere encontrar la salvación. Amor a nuestro Dios con todo nuestro ser y, en segundo lugar, amor hacia nuestro prójimo. En esta semana abordaremos diferentes tópicos del final ministerio de Cristo Jesús, casi el final del ministerio de Cristo Jesús, y veremos de manera muy especial diferentes controversias que nuestro Salvador tuvo en este mundo, de manera especial estando en Jerusalén. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Que la misericordia de nuestro Dios pueda seguir guiando nuestra vida. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como siempre tendremos a bien desarrollar nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Queremos hacer mención que Marcos capítulo 11, Marcos tiene 16 capítulos, sin embargo los primeros 10 capítulos es el ministerio de Jesús durante los 3 años y medio. Y vamos a ver que Marcos, a partir del verso 11 hasta el 16, se desarrolla en tan solo una semana. Estamos hablando casi del final del ministerio de Cristo Jesús. Y en ese desarrollo es que vamos a ver algunos detalles bastante interesantes. Quiero invitarlos a que podamos ir a la palabra de nuestro Dios y dirigirnos a Marcos capítulo 11. Podemos encontrar desde el verso 1 hasta el verso 11 la entrada triunfal de Cristo Jesús. Vemos allí la palabra de nuestro Dios en el verso 2 diciendo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes y al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y efectivamente sucedió como proféticamente Jesús lo había anticipado en relación a aquel acontecimiento de encontrar un burrito. ¿Qué nota tan interesante podemos hallar aquí, apreciada familia? Es una lección importante del cumplimiento, la capacidad profética de Jesús de poder mostrar lo que venía por delante. Luego, en el verso 6 dice la palabra de nuestro Dios, que lo desataron, se lo llevaron, y verso 7, Jesús estando con el burrito se montó sobre él. Y por el camino muchos tendían también sus mantos entrando a Jerusalén, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y todos ellos iban delante como los que iban detrás, gritando y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, bendito, Hosana en las alturas. ¿Qué encontramos aquí? Es el rey entrando en un burrito hacia Jerusalén. Zacarías capítulo 9, el verso 9 y 10 ya hacía mención proféticamente de la entrada triunfal del Hijo del Hombre a través y sobre un burrito hacia Jerusalén, la entrada de un rey. Qué cosa fascinante, porque 500 años antes se había dado esta profecía y ahora se estaba realizando el cumplimiento. De hecho, el deseado de todas las gentes, la página 537 dice: 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Qué cosa tan fascinante. Alrededor de 40,000 a 50,000 habitantes tenía Jerusalén. A unos 740 metros se levantaba Jerusalén sobre el nivel del mar.
encontramos que tiene una superficie de 125 kilómetros cuadrados, donde el templo ocupaba aproximadamente 18 kilómetros cuadrados, un hermoso complejo, y Jesús por el lado del este al final llega hacia Jerusalén, diciendo con gozos de júbilo: gloria a Dios, hosana en las alturas. Pasado esto, ya era noche, ya era tarde, y salieron de allí y se fueron como a unos 3 kilómetros de distancia hacia una aldea llamada Betania. Ya estando en Betania, encontramos también al día siguiente, ahora de regreso de aquel lugar junto con sus discípulos, y en el camino podemos encontrar ahora en el capítulo 11, el verso 12 al 14 y el verso 20 hasta el 26. Aquí está hablando de una higuera estéril. Jesús tuvo hambre, sintió hambre, vio una higuera frondosa, hermosa, aparentando que tiene muchos frutos. Cuando llegó no encontró nada de fruto, y Jesús expresó diciendo: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y así ocurrió, porque al regreso, después de un día que vamos a explorar en breve, pero volviendo hacia Betania, vieron que efectivamente se habían marchitado desde las raíces, relacionado a esta higuera. Qué cosa interesante, ¿verdad, queridos? Y podemos encontrar el cumplimiento de Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? Que muchas veces uno aparenta algo del cual no tiene, y al final va a terminar siempre marchitándose. Que Dios nos ayude, que la vida espiritual, que podamos llevar frutos y no solo aparentar llevar frutos. En ese interludio de la maldición a la higuera, y que la higuera al final queda marchita, entonces encontramos a Jesús yendo hacia el templo y la purificación de la misma. Dice la palabra que llegaron a Jerusalén, verso 15. En el 11 estamos viendo: y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas, a los cambistas y las sillas. Y Jesús trae dos textos bíblicos del Antiguo Testamento. El primero de ellas citando Isaías 56:7, cuando dice que su casa es casa de adoración. ¿Dónde está la reverencia? A Caifás hace poco tiempo había introducido esta forma de hacer venta de animales para sacrificio, y a la vez también hace eco de Jeremías 7:11, que han vuelto su casa una cueva de ladrones. De tal modo que cuando Jesús llega, saca todo esto para decir: mi casa es casa de adoración, no es cueva de ladrones, es para reverencia, para la adoración a nuestro Dios. Y al final hace lo que es la purificación del templo, en el sentido de que Jesús muestra la importancia de lo que significa un lugar de adoración hacia nuestro Padre Celestial. Seguidamente encontramos otra historia muy especial, y podemos hallarnos en la historia del capítulo 11, en el verso 27, cuando los fariseos, un día después de lo que Jesús hizo en el templo, entonces le preguntan diciendo a Jesús que con qué autoridad Jesús estaba realizando esto, que con quién le dio esa autoridad para hacerlo, o sea, echar a los que estaban allí trabajando, haciendo ese tipo de negocio en la casa de nuestro Dios. Jesús no responde inmediatamente, sabe que es una prueba que está atravesando, y entonces ocurre lo que viene a continuación. Entonces les hace una pregunta retórica, y le dice a ellos también, diciéndolos: dígame, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? De tal modo que los fariseos reaccionan ante la misma, sabiendo que ahora ellos están llevados a esta trampa, para ver qué van a responder, porque si ellos respondían que venía de Dios, Jesús pudo haber dicho: ¿y por qué no lo escucharon? Y la gente hubiese llegado ante ellos para decir: es cierto, ¿por qué confundían en la teología de Juan el Bautista? Y si hubiesen dicho ellos que fueron porque los hombres lo pusieron, entonces hubiera creado también una gran discusión, problemas en el pueblo, y de tal manera que muchos consideraban al final a Juan como un gran profeta. Entonces dijeron: no sabemos la respuesta. Y Jesús dijo: yo tampoco. Mire, muchas veces quisieron tentar, engañar, buscar la oportunidad a Jesús, dejarlo, pero nuestro Dios
siempre buscó oportunidades, sabio, inteligente, calmado, templado, buscar cómo mantuvo una templanza, ¿verdad? Cómo avanzar en la vida. Queridos, Dios nos ayude a tener reverencia por la casa de nuestro Dios. Dios nos ayude a tener sabiduría para abordar diferentes detalles que puedan presentarse. Hasta aquí termina el capítulo 11 y entramos al capítulo 12, donde podemos hallar ahora el hecho de los labradores malvados, la primera historia que se encuentra en los primeros versículos, donde encontramos aquí que Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y los arrendatarios, quienes el dueño alquila el campo, y aquí se narra la historia donde los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario y en lugar de ello maltratan y matan a los siervos que vienen para poder venir en nombre del propietario. No. Finalmente el propietario envía a su hijo pensando que tendrán respeto por el hijo, pero al ver estos arrendatarios dicen, aquí está el hijo, matémoslo y nosotros nos quedaremos con la herencia que le corresponde, y así lo mataron. ¿Qué estaba Jesús enseñando con esto? Los fariseos, los líderes religiosos se dieron cuenta, se pudieron dar cuenta, porque esto estaba registrada también en el libro de Isaías, cuando hacía mención de esta misma historia, donde podrían ellos haberse identificado y decir, es cierto, qué manera nos estamos alejando de los caminos de nuestro Dios, cómo volver al Señor. Todavía Jesús les estaba queriendo mostrar a ellos que tienen la oportunidad de poder volver a Cristo Jesús. Esta parábola es un amoroso preaviso de las cosas que van a acontecer por delante y cómo el Señor les llamaba a ellos a volver a los brazos de Cristo Jesús. La vida cristiana, queridos, es un constante crecimiento para el reino de los cielos. El Señor Dios Todopoderoso nos llama a vivir una vida a la altura de los estándares como ciudadanos de las mansiones celestiales. Vivimos en un tiempo donde la sociedad cada día va de mal a peor y somos llamados a vivir una vida de entrega hacia nuestro Dios. No sé si pueda estar pasando alguien alguna situación difícil en su vivir diario, sean problemas en familia, problemas económicos, problemas tal vez con deudas, situaciones difíciles en el hogar. No se olviden, Dios está en el control. Jehová el Todopoderoso te llama para ir a los brazos de el gran Yo Soy, el misericordioso. De tal modo que el texto bíblico del libro de Marcos, capítulo 12, esta historia de los labradores malvados es un preaviso que se está dando a los líderes religiosos para que vayan a Cristo Jesús y no terminen estos rechazando al que vino a los suyos y lo terminen crucificando. Seguidamente encontramos la cuestión del tributo, versículo 13, ya que también una vez más los líderes religiosos quieren entrampar a Cristo Jesús si está bien dar tributo, impuestos al gobierno de Roma o no, ya que en ese entonces el gobierno que imperaba y subyugaba a los pueblos eran los romanos. Se pagaba un tributo y ellos dicen, ¿es bueno dar el tributo? Entonces Jesús, tomando una moneda, le dice, ¿de quién es el rostro en esta moneda? De César. Entonces den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Con esto mismo también podemos encontrar que debemos nosotros poder tener la responsabilidad como creyentes de poder dar lo que corresponde hacia el gobierno local que podamos tener, mientras ésta no vaya a pisotear los principios de nuestro Dios, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si ésta no atenta contra los principios de nuestro Dios, entonces adelante poder encontrar esto. Ahí mismo encontramos también en el versículo 18 hasta el verso 27 que un grupo de saduceos, que por cierto estos era un grupo de personas que no creían en la resurrección y que solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés.
Le preguntan a Jesús diciendo, un hombre casado con una mujer, no pudieron tener hijos y el hombre muere y ésta se queda viuda. Según la ley levítica, tenía que casarse entonces el hermano de aquel hombre con esta mujer viuda, para que el primer hijo que nazca entonces sea el que reciba como descendencia del difunto, y así continúa la descendencia en la familia. Pero pasaron un hombre, 2 hombres, 3, 4, 5, 6, 7 hombres murieron, y les preguntan a Jesús diciendo, ahora cuando estos resuciten, entonces, ¿marido de quién será? Y Jesús dice que en el cielo seremos todos como hermanos, no se darán en casamiento. Aquí encontramos 2 claros detalles. Uno, el poder de Dios sobre la muerte para traer a vida la resurrección, y también la necesidad de ir a las Escrituras para confiar lo que de Dios se está diciendo. De hecho, Jesús cita Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama desde una zarza ardiente a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies. Se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios de los que viven. Lo presenta el verso 27. Así que ustedes están muy equivocados, porque Dios no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. De tal modo que podemos encontrar aquí una clara realidad, queridos, de un Dios todopoderoso, de un Dios extraordinario y un Dios que nos llama a una constante de crecimiento para ir en una preparación para el reino de los cielos. Los estándares de Dios no son bajos o pequeños, son altos y posibles alcanzarlos con la ayuda y la misericordia de nuestro Dios el Todopoderoso. De tal modo que ahora es el tiempo propicio, ahora es la oportunidad que Dios nos llama a ir a sus brazos de amor y socorrernos en Él. Que nuestro Dios pueda ayudarnos a que podamos reconocer el poder de nuestro Dios obrando en nuestro vivir diario. Después encontramos ya casi llegando en los capítulos últimos, todavía nos falta uno más, del libro de Marcos capítulo 12 acerca del gran mandamiento. Marcos 12, 28 al 34, encontramos que uno de los escribas, con un corazón probablemente muy sincero, sabiendo la respuesta de Jesús en todas las controversias que los demás líderes religiosos buscaban entramparlo a Jesús, este líder religioso muy sensatamente, muy calmadamente, sin tener vergüenza, porque era muy fácil, mejor permanecer en un segundo plano, solo observar, aún simpatizando con Jesús, pero este hombre no hace eso, sino habla y dice, Maestro Jesús, y le pregunta diciendo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Con esta pregunta cava hasta lo más profundo de la religión acerca del mandamiento más importante, y Jesús responde de manera muy simple, muy profunda a la vez y muy claro con la Shema de Deuteronomio capítulo 6, diciéndoles que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser. Y responde inclusive un segundo mandamiento, le dice, y el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba fue honesto, apreció la respuesta, la claridad, la simplicidad de Cristo Jesús al responderlo, y Jesús, reconociendo la viva voz de un hombre sincero, le dice que no estás muy lejos del reino de Dios. No que estaba dentro, sino que el escriba todavía necesitaba reconocer quién era Jesús y seguirlo y dar un paso adicional en el camino de la fe. Queridos, Dios nos llama a vivir esa experiencia de entrega hacia nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo en estas lecciones por delante prácticamente la última semana del ministerio de Cristo Jesús en ocasión de su muerte. Que Dios pueda guiarnos, bendecirnos y sea siempre la lección de escuela sabática una oportunidad para poder fortalecer nuestra vida y agenciar nuestro ser completo para el reino de los cielos. Sigamos firmes para vida eterna. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga y lo guíe en el camino de salvación. Vamos a orar y pedir la dirección del Dios Todopoderoso.
Jehová nuestro Dios, gracias por tus cuidados y tus misericordias. Bendice a cada uno de mis amigos, hermanos, seres queridos, familia del reino de los cielos, y que nuestra vida sea en constante crecimiento para vida y vida eterna. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.